ya sí falta. Ya, queridos. Hoy ya tenemos que ver cómo podía. Vamos a hablar de confiabilidad. ¿Ya? Les pedí que revisaran, ya que echaran un vistazo a ver para que pudiéramos confiar. La idea es que pudiéramos conversar sobre qué es la confiabilidad, sobre cuáles son las características de la confiabilidad, qué elementos pueden influir en ella y cuáles son los tipos de modelos con los cuales podemos obtener la confiabilidad. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Cómo les fue? ¿Así de bien? ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo le fue la lectura? ¿Don Carlos? ¿No? Tiempo no. La verdad, no. Ya, bueno, entonces no voy a hacer clase la próxima semana. El próximo martes no hacemos clase. ¿Qué hacer? ¿No hacemos clase? Ah, feriado, ya. Y entonces la familia. Feriado, pues por supuesto, 21 de mayo. Pregunte. ¿Y se celebrando? ¿El 21 de mayo se celebra? ¿Qué es el 21 de mayo? Francisco, 21 de mayo, ¿qué se celebra? ¿Qué se celebra el 21 de mayo? Ah, no, igual fue el Es el 18 de junio. ¿Verdad? Del 8, del 8 de 8. Se sigue haciendo con los años, me recuerda eso conmigo. No, es verdad, señor. Ya. No, yo no leí ningún libro, no sabía eso. Pero después se me aprender. Sí, sí. Ahora que lo dije no lo olvidé más, pero no me acordaba. Claro, ya mayo. Ya está, Mauricio va a acercar. Chiquillos, ¿qué es la confiabilidad? Cuando hablamos de confiabilidad, ¿a qué nos referimos? Ya lo dijo mi jefe, no me acuerdo cómo salía. A la estabilidad de confiabilidad. Ya, muy bien. Ojo, que es una confusión muy común, ya es una confusión que se presenta incluso ya en alumnos de quinto año. La confiabilidad es algo así como que mida bien lo que se supone que mida bien. Que mida bien lo que se supone que tiene que medir. Que lo mida pero que lo mida bien. La validez es la propia, O sea, pero antes sería como que mida bien. ¿A qué se refiere con bien? Ese es el punto. Ahí dependería de los diferentes conceptos. El de que dijo, por ejemplo, consistencia para otro, me imagino. ¿Hoy hace frío o hace calor, chiquillos? Entre frío y calor. ¿Frío o calor? Depende de la percepción del individuo. Depende de toda la percepción, ¿cierto? Ya, sí, en realidad es una pregunta demasiado subjetiva si tienen frío o calor. Claramente, personas, digo, está con polera nomás. ¿Ah? Ya, pero hay gente que está mucho más ligada, panda, más ligada, ¿cierto? ¿Ya? Y yo me puse polera manga, una polera abajo y me dio calor. ¿Ya? Entonces, claro, es totalmente variable según cada uno de nosotros la percepción de la temperatura. Pero podemos tener a lo mejor un elemento que hace esto a lo mejor más objetivo, que podría ser medir los grados de temperatura que tenemos.
¿cierto? Más allá que preguntarle a cada uno, porque en realidad vamos a tener una respuesta por cada una de las personas que tenemos acá, ¿cierto? ¿Ya? Lo leemos a través de un termómetro, ¿cierto? ¿Ya? Pero ojo, ahí eso nos genera un problema. Eso nos genera un problema con validez. Lo que nosotros hacemos acá, yo llego, reviso la temperatura, ¿cierto? Yo puedo revisar la temperatura a través del teléfono, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué es lo que hace el teléfono cuando revisamos la temperatura? Toma la temperatura de acá o verifica la temperatura observada o proyectada por un centro meteorológico. Un centro meteorológico. ¿Ah? Sí, pues no es la temperatura de acá. Pero sensación de Sí, pero la temperatura, acá, yo no tengo la temperatura de acá con eso. A mí me marca 16 grados. Ya, según, ya en este momento, creo que. ¿Ah? Y debe ser un promedio de la región o la localidad o la ciudad, porque Claro. lo que hay en la playa no es lo que está. Hay diversos elementos, hay diversos hitos donde se mide la temperatura y se informa de esa temperatura. Pero es por eso que puede ser una proyección o puede ser un dato quizás que estamos midiendo al día, pero no acá. ¿Ya? Lo que nosotros vemos en el teléfono no es la temperatura acá, es un promedio de temperatura dentro de este sector, ¿cierto? Porque tal cual, la temperatura percibida, por ejemplo, estando acá en Arica, yo puedo ir al agro a tomar la temperatura, sigue siendo Arica, ya, y voy a tener una temperatura diferente, así voy a la playa a tomar la temperatura, ¿cierto? Es diferente, donde la tomemos, entonces, ojo con eso, ¿ya? Si hablamos de confiabilidad, deberíamos tomar un termómetro. Tomamos un termómetro, lo ponemos acá, ¿ya? Y medimos la temperatura, ¿ya? Y nos arroja ya 17 grados. ¿No teníamos eso de la pandemia? ¿Ah? ¿No había eso de la pandemia? Sí, era. No medía temperatura, medía la palabra simple, pero medía la oxigenación de la sala, ¿ya? Medía la saturación que había dentro de la sala de clase. Después vuelvo a tomar el termómetro y reviso nuevamente 17 grados. 17 grados. Vuelvo a tomarlo, lo reviso y marca 17 grados. Si me arroja resultados similares, ese termómetro es confiable. Pero ¿qué pasa? Si yo tomo el termómetro, ¿ya? Y me arroja resultados totalmente diferentes. Entonces, hay varios resfriados, ¿cierto? ¿Qué tiene fiebre ahora? ¿Alguien sabe qué es fiebre? ¿Cierto? ¿Y cómo supo que tenía fiebre? ¿Se tomó la temperatura con un termómetro digital o con un termómetro de mercurio? Con el de mercurio, es mucho más, presenta resultados mucho más, más realistas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tomamos el termómetro, ¿ya? Se mide la temperatura y ¿cuánto le dio la primera medida que tomó? 38,5. Ya, si vuelve a tomarse al minuto la temperatura y le marca 37, le llama la atención, ¿cierto? Vuelve a tomarse la temperatura y le marca 38,7. Vuelve a tomarse la temperatura y le marca ahora 36. ¿Qué pasa con ese termómetro? ¿Ah? ¿Y qué problema tiene específicamente? Confiabilidad. Tiene un problema de confiabilidad. Probablemente sigue midiendo la temperatura, pero arroja resultados que no son consistentes. Distinto es que yo dentro del día puedo cambiar mi temperatura, ¿cierto? O sea, si se toma la temperatura ahora, probablemente va a tener una temperatura diferente de la que tenía en la mañana. Sí, una balanza de la. ¿Ah? Como la balanza de la. Claro, sí. Probablemente no presentan mucha confiabilidad, ¿ya? Pero probablemente igual presentan problemas de validez, en realidad no están midiendo el kilogramo que deberían, ¿ya? Más que quizás no estén muy bien calibrados. O la calibraron la prueba. ¿Ah? O la calibraron la prueba. Claro, ¿ya? Pero ojo chiquillos, eso es confiabilidad, que se presenten resultados consistentes en el tiempo, ¿ya? Lo que decía usted, lo que decía la compañera sobre que mida lo que dice medir, ¿ya? Es que midamos realmente temperatura. Si yo quiero saber la temperatura, es que realmente midamos temperatura, no que nos equivoquemos, por ejemplo, con el instrumento que decía usted y que estemos midiendo finalmente la saturación que encontramos en la sala. O que en realidad en vez de tomar un termómetro, toma un barómetro y termina finalmente midiendo la presión atmosférica más que finalmente la temperatura que
la confiabilidad es un criterio psicométrico del instrumento. Nos dice, nos permite identificar cuál es la calidad de ese instrumento. ¿Ya? Y es un criterio. También tenemos la validez. Oye, buenas noches. Por favor. Por supuesto. Si hacía frío o calor. ¿Ah? Preguntó si hacía frío o calor. Claro. Eso va a estar determinado por la zona geográfica. Si hablamos de Arica, para la población, frío y calor va a ser diferente si estamos en Canadá, en Alaska, lo que vamos a percibir como frío. Por supuesto, y hay factores personales que van a influir finalmente en esa respuesta. ¿Ya? Pero solamente debemos No sé, pues yo vengo recién llegando de Punta Arenas, estuve en Punta Arenas 2 meses, llego acá probablemente voy a estar muerto de calor en todo momento. ¿Ah? Claro, es probable. ¿Ya? O si vengo llegando del Caribe, ya probablemente voy a sentirme helado. ¿Ya? ¿No les ha pasado, Roberto, cuando llegan de viaje, se bajan del avión en Arica y uno siente como... ¿Ah? Tengo un amigo que trabaja en Putre y cuando baja acá anda en calzón y salas. Uy, si hace mucho frío, no sé. ¿Cómo se llama? Hay temperaturas muy bajas. ¿Ya? Entonces, claro, hay factores que inciden en pero ojo, tenemos que diferenciar. Por eso le dije yo entre criterios subjetivos, que son la apreciación, y criterios objetivos, que son las propiedades psicométricas que nosotros vamos a evaluar. ¿Ya? Y la confiabilidad es una propiedad psicométrica objetiva. ¿Ya? Tenemos cómo medirla y cómo contrastarla. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Les parece? Ya, primero, hay un par de... Tenemos que entender que para tener un buen instrumento, este instrumento debe entregar medidas consistentes y confiables. Como les decía, ¿usted creería en ese termómetro, ya, si es que le arrojó esas temperaturas erráticas, le tomaría realmente la temperatura suficiente en común? Probablemente no, ¿cierto? Tendría que desechar verificar si es que tiene algún tipo de efecto o simplemente desechar ese termómetro para volver a hablar. Si yo veo que presenta estos problemas de confiabilidad, no le voy a tomar la temperatura mía, porque en realidad desconozco si realmente va a presentar un resultado real o no. ¿Ya? Ojo, que no son resultados iguales, ¿ya? Sino que son similares. ¿Ya? Imagínense que tienen que leer un libro. ¿Ya? Se les pide leer un libro y de ese libro se les hacen 10 preguntas. ¿Ya? Y usted responde 8 correctas. Francisco alcanza a responder 8 preguntas correctas del instrumento. ¿Ya? Si yo le vuelvo a hacer las preguntas, ¿ya? Para que el instrumento sea confiable, debería ser asimilable a esas 8. 8, muy cercano a 8, un poquito más, un poquito menos, pero siempre muy cercano a 8. Si empieza a tener respuestas muy bajas, muy altas, ya nos empieza a llamar un poco la atención sobre la respuesta y claramente el instrumento que estoy utilizando para medir qué tanto aprendió del libro probablemente no es confiable. ¿Ya? Pero ustedes me van a decir, pero es que pueden pasar cosas. O sea, ¿qué pasa si yo le pregunto, le hago las preguntas un mes después? ¿Estaré midiendo correctamente o no? Hay factores que inciden en la confiabilidad que uno tiene que tener en consideración. O sea, si yo le pido que lo lea y si le pregunto mañana es muy distinto que si le pregunto en un mes más o si le pregunto en un año más, va a ser diferente. ¿Ya? Entonces hay que considerar eso. ¿Ya? Definiciones hay varias, ¿ya? Pero lo que tenemos que entender que cuando hablamos de confiabilidad hablamos que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, ¿ya? Y los resultados que yo tengo. Por eso le preguntaba yo a Alfonso, decía, ¿a qué se refería con bueno? Porque confiable no es que se saque puro 7 en un instrumento. ¿Ya? Si se saca puro 1 y le aplicamos 10 veces y se saca un 1, el instrumento no está mal. El instrumento sigue siendo confiable porque en realidad lo que estamos midiendo es a una determinada persona. ¿Ya? Perdón, no estamos midiendo a una persona, pero estamos midiendo finalmente el constructo de ese individuo en particular. ¿Ya? Si no estudió, por magia no debería generar algún tipo de modificación. ¿Ya? Si estudió, se da con 7, maravilloso, y se repite por 7. ¿Ya? Por lo tanto, esta confiabilidad también se refiere al grado en que la aplicación repetida al mismo individuo presente resultados iguales o similares. ¿Ya? Recién hablamos de la temperatura y también podríamos hablar, por ejemplo, del IQ o del coeficiente intelectual. ¿Ya? Ustedes ya han aplicado escalas Fechner, ¿cierto, chiquillos? Pero digan que no, que sí.
En la realidad no. ¿Ah? En la realidad no, pero, En la realidad no, pero... pero manejamos que son. Ya. Imagínense que uno no se puede aplicar el instrumento, pero ya se lo aplican al vecino. Al vecino, le van a aplicar el instrumento al vecino. ¿Ya? Y tras la aplicación obtenemos un puntaje de 96. ¿Ya? Si se lo vuelvo a aplicar mañana, ¿ya? Para que sea confiable debería presentar un resultado más o menos similar, ¿cierto? Pero si marca 120 al otro, en una siguiente aplicación. No, respondo a lo que es psicometría, respondo a lo que diría un... ¿Se copió? ¿Qué Es que algunos dirían que no, porque se lo pusiste demasiado rápido, se lo aplicaste muy rápido después de haberse aplicado, como periodo de tiempo, entonces ya está familiarizado, por eso tiene una cuerda. Podría haber aprendizaje. ¿Se acuerdan lo que, claro? Sí, hay aprendizaje. Incluso ustedes saben que las escalas Bechler tienen intervalos de aplicación. Sí. Se tiene que pasar por lo menos un año para una siguiente aplicación. Porque si no pasa un año, la curva de olvido no alcanza a acentuarse y probablemente va a haber aprendizaje de los reactivos. No tiene sentido en realidad aplicar. Pero en el caso de este ejemplo, si se lo aplicáramos y le diera así, estaríamos viendo que no hay una consistencia. Así es. Ya, la idea es que, a ver, si bien incluso se supone que el proceso intelectual tiene que ser bastante estable, aunque claro, puede a través de reforzamiento, a través de cierto trabajo, que el mismo proyecto de integración donde algunos de ustedes les va a tocar trabajar, ayuda a generar ciertos cambios, pero no va a cambiar de una discapacidad intelectual leve a un rango intelectual superior, no va a pasar eso no se va a presentar, a menos que se haya presentado un error dentro del proceso de medición, pero no va a cambiar de acá a acá, ya algo pasó ahí, ¿cierto? Ya, entonces, nosotros, uno de los criterios que debemos buscar siempre es la confiabilidad. ¿Y qué elementos, qué indicadores conocen de confiabilidad ustedes, chiquillos? Alfa de Cronbach, ¿cierto? ¿Qué es eso, el alfa de Cronbach? Es un indicador que se mide. ¿Cómo se mide el alfa de Cronbach? Tiene un índice, ¿cierto? Así es, y mientras más cercano a 0 es menor la confiabilidad. O sea, es un índice que va del 0 al 1. ¿Ya? Transita entre del 0 al 1. Y mientras más cercano a 1, mayor. Mientras más cercano a 0, menos. ¿Ya? ¿Y los otros indicadores de confiabilidad? ¿Es el único indicador o no? ¿Hay más? Partición por dos unidades, ¿cierto? Análisis de Kahneman, TRT, ¿ya? La forma alternativa, hay varias formas más, ¿cierto? ¿Y cuáles son los índices de confiabilidad de esas otros análisis de confiabilidad? Se los hago sencillos, son iguales. Sí, son de 0 a 1. Son todos iguales, chiquillos. Todos los índices Yo de pensé que confiabilidad. ¿Ah? que son de 0 a 1. Son todos iguales de 0 a 1. Y en ese caso no puede dar menos, No, a no ser que... de 0 a 1. Sí. Debe haber un error en el procedimiento, ya, pero no puede dar un valor distinto a 0, de 0 a 1. Si da un valor distinto, hay un error dentro del proceso. Ya, no, ahí debe haber un error en la tabulación, probablemente hay valores que son ajenos a la escala con la cual estamos trabajando. Tenemos una escala, no sé, pues si es la escala Likert, tenemos del 1 al 5 y probablemente hay valores inferiores al 1 y superiores al 5 que están influyendo en ese resultado. Se supone que la única forma en que nos diera negativo es que fuera un reactivo que fuera inverso al... Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Esa era la única opción. Baja con eso. Pero que sea negativo tendrían que ser todos. Había uno que revisábamos cómo era y qué fue. Esa es otra cosa. Lo que usted se refiere es que nosotros podemos identificar la confiabilidad, ¿ya? Y, ya me estamos adelantando, pero lo que hace el alfa de Cronbach específicamente es contrastar cada uno de los ítems del instrumento con el general, con el promedio de todos. Entonces, lo que permite el alfa de Cronbach es identificar si hay un reactivo que esté afectando la confiabilidad que se alcanza. Por eso se refiere. Y podemos
podemos ver que hay ítems que están, no que sean negativos, pero que están restándole al alfa. Y ahí sí podemos eliminarlo. Negativo, me acuerdo que dijo que la única opción que nos diera negativo. Y es por un ítem inverso, algo así. No dice la regla, pero que todos sean inversos, no es que uno, No. que todos sean inversos. Ahí, de verdad, porque Pero y el otro es justo, o sea, y en realidad obviamente está en la teoría que no puede ser que solamente es de 0 a 1. 0 es no debería. Hay un error en la tabulación, por eso les dije yo, chiquillos. Hay un error en la tabulación donde hay factores que están puntuando distinto a la escala que deberíamos tener. ¿Ya? Sí, queda claro. Debería estar todos apuntando cosas totalmente distintas, aunque si todos apuntan de manera distinta, igual estaríamos apuntando un factor. Ya miren. Hablaron recién de validez y es bueno poder hacer la separación porque, como les dije, siempre genera confusión. Y es una propiedad psicométrica que vamos a ver más adelante en la siguiente clase. Pero la validez es diferente, chiquillos. La validez significa que el instrumento mida lo que realmente dice medir. ¿Ya? Si medimos inteligencia a través de, por ejemplo, una escala Bechdel, el WIS o VICE, ¿ya? Estamos midiendo específicamente inteligencia, no otro elemento. ¿Ya? Es distinto medir memoria, que es un subelemento de la inteligencia, que es medir inteligencia. No es lo mismo, entonces hay que hacer la diferenciación. ¿Ya? Si medimos temperatura, vamos a medir temperatura, no un elemento diferente a la temperatura. ¿Ya? O sea, si decimos que vamos a medir ansiedad, y no otro factor. ¿Ya? Y esto tiene que ver, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que ustedes cuando construyen un instrumento se basan en otro instrumento y ese instrumento tiene una base teórica y esa base teórica es la que respalda a ustedes. Ustedes tienen una definición conceptual, que es la base teórica con la cual manejan el constructo. Esa base teórica o definición conceptual es la misma que la que ustedes presentan, es la misma con la que ustedes miden. Porque si ustedes presentan una base teórica X y miden con Y, ahí hay problemas de validez. Decimos que vamos a medir una cosa, cuando estamos midiendo una cosa quizás diferente. ¿Ya? Nos vamos a dar cuenta que hay instrumentos que son válidos, pero que no necesariamente son confiables. ¿Ya? O de repente encontramos instrumentos que son confiables, pero que no necesariamente son válidos. La ramada del 7 de junio es niño chiquillo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo va a abrir la ramada del 7 de junio? Creo que hablen los días. ¿Cómo? ¿Cuánto falta para la ramada del 7 de junio? ¿Un par de semanas? ¿Semana? 2 semanitas. ¿Han ido para allá o no? Sí, ¿vale? ¿Y tú cómo vas ahí en la ramada? Tiro blanco. ¿Ah? Pesca peligrosa, cuello borracho, rifa, ¿no qué cosa hay? Y el 3 para como dice el test, tenemos tiro blanco. Ya. Pues tiro ¿ah? El de la argolla, que está más arreglado, el de la argolla la salsa de madera con la argolla. Claro, las argollas tienen un brillo. Sí. Tienen un rayo diferente al. Ya. ¿Han ido al tiro blanco, no? Sí. ¿Cómo le ha ido? Está más calibrada. Sí, el problema es con la calibración. Y eso nos sirve excelente para el ejemplo, para lo que tenemos que distinguir entre confiabilidad y validez. ¿Ya? Nosotros cuando disparamos, cuando vamos acá en el juego de rifle con aire comprimido, tenemos este centro de tiro, ¿cierto? ¿Ya? Y se supone que nosotros tenemos que darle a la parte central de la zona, ¿cierto? Esto significa validez. Si nosotros somos capaces de disparar acá al centro, estamos teniendo un resultado válido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos participantes, le pasamos el rifle de aire comprimido y le pedimos que disparar. Fíjense. Ese soy yo, no yo. ¿Esto es usted? ¿Sí? Ya. Acá tenemos un problema. ¿Ya? A lo mejor está mal calibrado el fusil, pero también hay otro problema. O sea, no está haciendo quizás el ejercicio como debe hacer. ¿Cierto? Por eso en realidad probablemente está respirando, saca el ojo de la mira, está generando tremendo ese problema. Pero fíjense, al tener tanta dispersión, ¿qué vemos acá? ¿Hay confiabilidad? No es confiable, presenta en algunos unos resultados malos y en otros más malos todavía. ¿Ya?
dispara a todos lados. Ya, no hay confiabilidad, no hay una concentración ya de la información. ¿Qué pasó? Dijo disparar por la valla y yo decía. ¿Te disparó a todos lados? No, bueno. Como la presentación del otro día, ¿no? ¿Ah? La presentación del otro día, ¿no? Para cualquier lado. Ya, ahí no hay ni confiabilidad ni validez. Para que hubiera validez, como les dije, tenía que disparar acá. Pero disparó por todos lados, ¿cierto? Acá, fíjense. ¿Le dio al centro? No. No. Pero hay consistencia. Aquí hay consistencia. Acá, si bien no le dio al blanco donde tenía que darle, sí finalmente presenta concentración de tiro. Ahí puede revisar la teoría, si realmente estaba bien lo que están desarrollando en la teoría. Claro, aquí habría que revisar la validez del instrumento, que lo vamos a ver más adelante ya con un análisis factorial. Pero claramente vemos que sí hay confiabilidad. No le llega nada. Ya tiene un problema. Probablemente tiene que ver con que aquí sí hay problema de calibración del fusil. ¿Ya? Mide otra cosa. ¿Ah? Mide otra cosa, no hay que ver. Claro, no Pero estamos viendo pero- capacidad de disparo. Pero sí esa hay cosa no concentración. dice. Lo ¿Ah? que sea que no. Lo que está haciendo lo está haciendo de manera consistente. Pero después miren, vuelve a hacerlo. Y fíjense, ¿qué tenemos acá? Ahora volvemos a tener concentración, pero realmente donde se esperaba. ¿Cierto? El 0.79 y el punto 70. Acá tenemos validez. No le gusta el valor. ¿Ya? Acá hay validez y confiabilidad. ¿Por qué hay validez, chiquillos? Porque se está haciendo lo que se esperaba en realidad. Aquí estamos midiendo lo que queríamos ver, la capacidad de darle finalmente. ¿Ya? Y hay concentración, hay consistencia, hay coherencia en los resultados. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tendríamos un instrumento confiable y consistente. Pero ojo, confiable y válido. ¿Ya? No siempre vamos a tener eso. ¿Ya? Nuestro trabajo va a ser, ojalá, que los instrumentos que ustedes han ido desarrollando, ojalá apunten a eso. ¿Ya? ¿A todo eso cómo van con los instrumentos? ¿Cómo van con la aplicación? Ah, ¿así de bien? Nosotros, así de bien, no sé lo que vamos. ¿Así de bien? ¿Ah? Son 200 que tienen que tener, ¿cierto, chicos? ¿Y cuántos llevan? Ah, ya. Pero aquí confiar en la camisa. Aquí confiar en la camisa. Oh. ¿No? Hay que confiar en la camisa. Don Carlos, ¿cómo vamos? ¿Sí bien? ¿Cuánto lleva aplicado? ¿Aplicado? Sí, pues, obvio. Ah, no, no sé, no. ¿Ah? ¿No han aplicado todavía? Las chiquillas tienen que aplicar, es importante, de verdad que tengan un número, chicas, es importante que tengan un número amplio, ya si no tienen un número amplio se pueden ver afectados por los resultados muy extremos, entonces es necesario, mientras más, es más posible tener buenos resultados al momento de hacer los análisis. Ya, si no se pueden ver afectados por resultados muy bajos o muy altos que se pudieran presentar. ¿Ya? Yo sé que siempre se hago un comentario. Voy a disparar para la negro. Pero cuando fueron a hacer descenso a la casa me acordé de su casa. Censo. ¿Ya está bien? ¿Ah? No, era eso, no. Yo decía, pero un censo porque van a poder censar, no van a poder encuestar a todos. Ah, claro, qué complejo es complejo que sea un censo. Es falso que se llame censo, pero sería la intención. Sí, es muy importante. Ya. Dentro de las propiedades psicométricas, para poder comprobar las propiedades psicométricas o dentro de los criterios que presentan las propiedades psicométricas que son validez y confiabilidad, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos elementos que inciden en estos elementos que nosotros vamos a medir. Y podemos mencionar varios. Primero, el tema de la improvisación. Por eso les estoy preguntando cómo están, porque tienen que realmente aplicar los instrumentos como deben de ser de manera adecuada, a la población que necesitan y de la forma correcta. ¿Ya? Si ustedes aplican la escala Fechler sin saber lo que están aplicando, ¿podrán aplicarlo bien? Si no conocen los tiempos de cancelación, si no conocen cuándo tienen que cortar un ítem, si no saben cuánto es el tiempo que tienen que dedicarle a cada ítem según el ítem, si no conocen las consignas, ¿ya? Si no tienen claridad de las posibles respuestas que les pueden entregar, claramente van a afectar los resultados, ¿sí, chicos? Claramente. ¿Ya?
también es importante que los instrumentos sean validados dentro del contexto, en cuanto a cultura y también a tiempo. Ya lo hemos conversado, no es lo mismo medir diversidad sexual, por ejemplo, ahora, que haberlo medido hace 30 años atrás. ¿Cierto? Es totalmente diferente. ¿Ya? O medir estado anímico acá en Oriente y medir estado anímico, perdón, acá en Occidente y medirlo en Oriente. Claramente nos va a entregar valores totalmente diferentes. No, se entiende el estado anímico como algo totalmente diferente. El manejo de la emoción es súper dispar acá como en Oriente. ¿Y dónde pierde entonces confiabilidad en instrumentos? Pero confiabilidad y validez. Ya, más validez. Ya recuerden que estamos hablando de las dos cosas. ¿Ya? Cuando es inadecuado para las personas a quienes se le aplica. ¿Ustedes saben que la escala Fletcher? Los teléfonos chiquillos. Porque estaba en un mensaje urgente a uno de los jueces. ¿Uno de los? Tiene que aplicar escala Fletcher. Ya, y a un adolescente le aplican un VICE. ¿Estará bien? No. Ya, o le aplican un WIPS a un adolescente. Capaz que ahí le sale 160 de Por curso. supuesto, claramente. Entonces hay que ser cuidadoso con si realmente estamos aplicando los instrumentos a quienes realmente corresponde que le apliquen los instrumentos. Ya, también los resultados se pueden ver afectados también por los estilos personales de los individuos. Ya, sujetos que presenten alta deseabilidad social, que quieran mostrarse bien en todo, también nos van a entregar resultados medio extraños, ¿cierto? ¿Ya? O sujetos que presenten aquiescencias, que responden a todo de la misma forma. ¿Ya? O que den respuestas inusuales, extrañas, demasiado ya fuera de la norma, ¿ya? O contestar siempre a todo negativamente, también nos va a generar algún tipo de complicaciones. Y ustedes se van a encontrar con respuestas así. Por eso es importante el número, ¿ya? Porque dentro de las aplicaciones que ustedes generen, es probable que se encuentren con este tipo de respuestas. Entonces, mientras más tengan, menos se van a ver afectados por estas posibles respuestas que pudieran encontrar. ¿Ya? Por las condiciones también, pues es distinto la aplicación de un instrumento de manera clara, concisa, los tiempos definidos que entrevistan a una persona que quiere entrar al baño y ustedes lo están entrevistando abajo mientras está con urgencia de entrar al baño. ¿Ya? No les va a contestar de la manera quizás más adecuada. ¿Ya? Y también cuando no representan la misma estandarización, cuando no se utilizan las mismas normas ya para la aplicación de los instrumentos que ustedes están aplicando. En tiempos, en forma, en conocimiento, en manejo, ya, de los instrumentos que utilicen, de las herramientas que utilicen. ¿Ya? Así que, ojo chiquillos, todos estos elementos influyen en las propiedades psicométricas con las cuales yo voy a trabajar. ¿Ya? Así que tenemos que ser cuidadosos y manejar los instrumentos. Lo mínimo que deben saber ustedes es qué es lo que están aplicando. ¿Ya? ¿Qué consiste? ¿Qué mide? ¿Ya? ¿Qué es lo que significa una palabra dentro de los reactivos? ¿Cierto? ¿Profe? Dígame. Pero el hecho de que se vean afectados por estas propiedades, o sea, por estos factores, las propiedades psicométricas se vean afectadas por estos factores, no necesariamente implican que el instrumento, con una afectación de cada uno de estos factores, sea inútil. Es decir, yo podría asumir que el instrumento se vio afectado por la improvisación y por lo tanto, y lo consideramos. ¿No? Por eso, En nuestra obligación. Por eso es importante que sea un número grande, porque esa misma situación. Puede pasar, pero la idea es que nosotros deberíamos considerar esto antes de aplicar. Ya, a ver, por ejemplo, yo sé que hay ciertos elementos que inciden en los resultados. Ya, por lo tanto, yo tengo que buscar siempre el control de esto. Ya, el tiempo, por ejemplo, incide. Imagínense que medimos estado anímico y nos demoramos mucho en medir estado anímico en una muestra. ¿Ya? Y si pasa algo entre medio de la aplicación del primer grupo de sujetos y el segundo grupo de sujetos, alguna noticia que les genere quizás una exacerbación en el estado anímico, también o pasa algo terrible que incide que finalmente, no sé, pues estamos midiendo un grupo estamos en un curso y no sé, pues fallece alguien dentro del grupo curso, el estado anímico no está bien, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tenemos que cuidar esos elementos. En realidad, más que entender que son los que afectan, nosotros tenemos que trabajar para que minimizar finalmente la posibilidad de ocurrencia o de afectación de estos elementos. Es que perdería también confiabilidad. Por supuesto, o sea,
No podemos, en palabras simples, no podemos improvisar. Por eso siempre se les pide cuando ustedes aplican algo, chiquillos, es que ustedes primero lo conozcan lo que están aplicando, que sepan cuánto se demora, que ustedes ojalá se lo apliquen para que sepan cuáles son las interrogantes que se pudieran presentar, qué significa tal palabra, ¿ya? ¿Qué significa el contexto? ¿Por qué este tipo de respuesta? ¿A qué nos referimos con este tipo de escala? ¿Ya? Debemos evitar cometer errores. Y más que eso, por ejemplo, a ver, si la vemos acá, en que le aplicamos el nuncio inadecuado, aquí ni siquiera esto afecta un poco, esto ya anula los resultados de inmediato, o sea, los anula totalmente, incluso en contexto. Como les decía, aplicar, por ejemplo, si nosotros le aplicáramos un instrumento de identidad de género a nuestros padres, ¿ya? ¿Con qué van a salir? Ya probablemente no ya ni siquiera nuestros padres, nuestros abuelos o tatarabuelos, ya van a tener. ¿Ah? Está todo funado. Yo me di cuenta de eso porque yo le mandé a evaluar a los varones y se sintieron así como súper, o sea, no sé si como que les tocó o se dieron cuenta de algo, pero como que me dijeron como que lata, como que no sabía eso. Entonces fue como... Por supuesto, entonces imagínense como si se eso... ofendieron un poco más. Imagínense eso, lo sacamos entonces del contexto, lo aplicamos en un contexto que está totalmente fuera de lugar. O si entendemos nosotros, por ejemplo, nosotros entendemos la inteligencia emocional, ¿cierto? De alguna manera existe cierto desarrollo del concepto de inteligencia emocional. Pero si la inteligencia emocional le llevamos nuevamente a Oriente, donde la regulación de las emociones es totalmente diferente a lo que nosotros en Occidente entendemos la regulación de las emociones. Eso es diferente, se entiende las emociones de una forma súper diferente. ¿Ya? ¿Podremos aplicar un instrumento que está creado acá en Occidente? No, porque vamos a medir cualquier cosa menos lo que queremos medir. Podría ser aplicar un instrumento de edición, por ejemplo, de la violencia en las parejas, aplicando el medio ambiente. Claro, o sea, claramente probablemente vamos a encontrar un fenómeno totalmente diferente al que entendemos acá. ¿Ya? ¿Ah? No. Pero que la percepción de la violencia, si bien aquí no estamos negando que no haya violencia, claramente hay violencia, pero la percepción de violencia es totalmente diferente. Aquí se entiende que la violencia es que hay y que está malo. Allá probablemente entiende que la violencia está y está totalmente normalizada, o al contrario, se favorece finalmente esa forma de... incluso hablemos de educación, chiquillos, o sea, probablemente, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos cuando iban al colegio era normal finalmente el castigo físico. Ahora imagínense que uno de los hijos llegue con que lo agarraron a reglazo porque no respondió la pregunta. ¿Se entiende eso en este contexto, verdad? Por ningún motivo, ¿cierto? La letra con sangre. Así dicen los profes normalistas, y no tanto. Porque eso es solamente una ¿ah? Tenían un modelo, pero ojo, eso es más es una caricaturización de los profesores normalistas. Los profesores normalistas iban mucho más allá que solamente hacerlo con castigo. Pero lo decían. Lo decían, pero tenían también modelos que también eran favorecedores. Tenían cosas buenas también. Sí. Por eso no es la caricaturización. A lo que es cultura de creación social, igual que por ejemplo el país está adaptado para Chile, porque a la hora de que lo toman como de Europa hacia acá, América, los chilenos especialmente eran, digamos, como por detrás de Así es. tuvieron que adaptarlo a Chile. Así es, y ojo, podemos ir más allá, lo conversamos incluso en clases pasadas, nosotros tomamos la escala Bechler y la aplico yo en el sector rural y sale un detrimento cognitivo, se nota finalmente una diferencia significativa en los resultados y claramente hay un detrimento entre los resultados que aplicamos en población rural que los que tenemos en población urbanizada. Porque está creado y está validado específicamente para población urbanizada. Y no es que las personas sean menos inteligentes en el ámbito rural, sino que la inteligencia la están midiendo de una forma diferente a la que se ha ido desarrollando dentro del entorno rural. Más allá del tipo de educación que uno recibe. Tiene que ver con eso, tiene que ver con ya la inteligencia tiene un papel muy importante, súper importante. Entonces los chiquillos saben de otras cosas. A mí me tocó trabajar hace varios años, hace más de 10 años en la séptima región, que era un factor, era una comuna rural, así, no sé si conocen Curepto, ¿no está de Curepto? El pasaje de Caribe, sí. ¿Ah? Y Curepto es un pueblito de la séptima región que fue súper famoso en su momento porque está cerca de Talca, en la ciudad de
hacer un bebé. ¿Ya? Donde le hacen manicure y después termina sin ingreso. Donde, claro, hacen el cumpleaños más largo del mundo, y muchas cosas, ya. Se cambia la guagua en el hospital, los completos muy les gusta, los completos mojados, ya. Pero por esto quedaba como, ya, y Talca ya es urbano, pero es una zona súper rural. Ya yo trabajaba como a 5 kilómetros de la ciudad. Y era totalmente rural. Y había un índice, se aplicaba mucho la escala Fletcher. Había una tasa de alumnos integrados, que en ese tiempo era solamente con discapacidad intelectual hacia abajo se integraba, enorme, era desproporcionado. Y eran, no sé, cada 10 alumnos habían 2 que estaban en el era ridículo, de verdad, era y había un problema con la medicina. ¿Ah? No parece contexto, ¿no? Entonces, eso es un problema de variedad volviendo ahora a los índices de confiabilidad, les decía que todos se miden de la misma forma. El índice de confiabilidad siempre está asociado a un valor de 0 a 1. Ya por temas de errores, por temas al momento de computar, ya, probablemente vamos a encontrar un puntaje diferente, pero teóricamente siempre va a estar entre 0 a 1. Mientras, si fuera 0, no hay confiabilidad. Mientras más cercano a 0, tiene confiabilidad. Si fuera 1, sería una confiabilidad total, ya que tampoco no existe. Recuerden que toda medición tiene un porcentaje de error. Recuerden que la confiabilidad está asociada al error. Siempre hay error en la medición. Ya recuerden que estamos bajo la teoría clásica que establece que toda medición está sujeta a un porcentaje de error entre lo que queremos medir y el error que se presenta tras ese proceso de medición. ¿Cierto? Entonces siempre va a haber error. Es imposible que sea... Si no hay error es porque hay un error. Claramente. Es sospechoso. Es sospechoso, sí, ¿no? Por supuesto, incluso lo vamos a ver si tenemos una confiabilidad demasiado alta. Hay una complicación ahí, probablemente el constructo que estamos midiendo es unidimensional. Ya hay un problema ahí. ¿Ya? Pero uno sería que estamos midiendo lo mismo, en palabras simples. ¿Ya? Estamos midiendo y contrastando exactamente lo mismo. Entonces, no debería, es imposible eso. ¿Ya? Así que mientras más cercano a 1, más alta la confiabilidad. Pero no podría llegar a 1 y tampoco podría llegar a 0. Sino que deambula entre estos dos valores. Y ahí la podemos categorizar entre muy baja, regular, aceptable o elevada o alta. ¿Ya? Pero simplemente para entender que va a transitar entre estos valores. Aquí podemos ver como gráficamente se vería una correlación perfecta de 1, ya donde podemos ver que en el eje X, si aumenta la variable X, también aumenta la variable Y de manera igual. Aumenta X, aumenta Y, aumenta X, aumenta Y, aumenta 2 veces X, aumenta 2 veces Y. Y si generamos una recta, vamos a tener una línea perfecta, ¿cierto? Ya, esto no se da, esto no existe. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Ya, aquí tenemos distintos puntajes. Tenemos finalmente ya X e Y, y nos damos cuenta que a veces aumenta X, a veces disminuye Y, a veces disminuye X y a veces aumenta Y, y a veces si aumenta, mientras aumenta X también aumenta Y. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí no hay una tendencia, ya aquí no hay correlación. Si se dan cuenta, los puntajes son totalmente arbitrarios según los cambios tanto en X como en Y. ¿Ya? Aquí tendríamos una correlación, 0. No hay correlación, no podemos identificar una tendencia. ¿Ya? Algo más real que podríamos observar si graficamos sería esto. ¿Ya? Donde podemos ver que aquí sí hay una tendencia, conforme va aumentando X, también va aumentando la variable Y. Pero ojo, no es perfecto, ¿cierto? Hay valores en algunos momentos más altos, en algunos momentos más bajos, ¿ya? Pero si le damos una recta en la media, nos vamos a dar cuenta que sí podemos ver una tendencia. Y el valor que podríamos obtener más o menos ya asociado a eso sería un 0,85 confiabilidad. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver nosotros, pues, chiquillos. ¿Ya? Ustedes a través, con los instrumentos que ustedes van a aplicar, con los 200 participantes, tenemos que verificar qué pasa con esto. Si encontramos eso, ojalá que no. ¿Ya? Si encontramos eso. ¿Ya? Y para hacer eso, tenemos acá
4 formas o 4 modelos para poder identificar la confiabilidad. ¿Ya? Tenemos la medida de estabilidad, o también conocida como test, retest. ¿Ya? Tenemos las medidas de formas alternativas o paralelas, ¿ya? Donde aplicamos dos instrumentos que miden más o menos lo mismo, que tienen que ver con lo que están haciendo ustedes igual, pero para realizar la validez que para realizar la confiabilidad, ¿cierto? Tenemos el método de mitades partidas, donde lo que vamos a hacer es aplicar un solo instrumento, pero lo vamos a dividir en dos partes. Y vamos a contrastar la parte 1 con la parte 2. ¿Ya? Y después tenemos las medidas de consistencia interna, que a través de un algoritmo vamos a poder identificar la confiabilidad. Que en palabras quizás muy sencillas, tiene que ver con que vamos a relacionar todos los reactivos con el promedio de todos. ¿Ya? Y nuevamente, como les dije, todas y cada uno de estos modelos tiene finalmente la misma forma de lectura del índice, va desde 0 a 1, igual. ¿Se acuerdan del primero? Medida de estabilidad o confiabilidad por TRTest. Pero ese tiene la dificultad de que se necesita mayor tiempo para poder hacer eso. Depende. El test retest, chiquillos, es que yo aplico un instrumento y lo vuelvo a aplicar. Es eso. ¿Ya? Les aplico la prueba del libro, ya le hago las 10 preguntas y les vuelvo a aplicar la misma 10 preguntas. Y establezco una correlación entre los resultados de la primera aplicación con los resultados de la segunda aplicación. ¿Ya? Pero ojo, y aquí justo tiene que ver con lo que usted decía, que en realidad está relacionado a todo. Ahí tenemos que tener cuidado con el tiempo. El tiempo va a ser una variable que puede generar complicaciones en la lectura. Ya. Si dejamos pasar mucho tiempo, ¿ya? Se va a generar un error perdido. Entonces, claro, como les decía, si les hago 10 preguntas sobre el libro y se las vuelvo a hacer un mes después, no va a tener tan fresco finalmente la información. Entonces, voy a estar midiendo algo diferente. ¿Ya? Voy a estar midiendo más el olvido que lo que realmente aprendió del libro, ¿cierto? Y si lo hago en muy corto tiempo, también puede ser un problema, ¿cierto? Así, netamente. Va a haber aprendizaje, mi memorización de simplemente lo que está respondiendo. ¿Ya? Así que, ¿es una buena medida? Sí, pero hay que considerar finalmente esos factores. Graficándolo, súper sencillo. Entonces, tomamos el resultado de la prueba A1, de una prueba, ¿ya? Y volvemos a aplicar esa prueba nuevamente. ¿Ya? El resultado de la prueba A, pero ahora en un momento 2. ¿Ya? Y la relación que se tenga entre estas dos aplicaciones es lo que me va a dar finalmente la confiabilidad. Así se obtiene la confiabilidad test retest. ¿Ya? Tiene que existir un margen de tiempo entre una Así es, y la otra. sí. Y más o menos. Ni mucho ni poco. Todo depende de lo que estemos midiendo. Es que todo depende de lo que estemos midiendo. Es distinto medir, hacer una evaluación intelectual, que es una evaluación de ciertos contenidos o de aptitudes. Es diferente, todo depende de lo que estemos midiendo. ¿No es mismo? Sí, pues. Tenemos que entender que en realidad se ve afectada por ciertos elementos. Ya. Y lo relevante acá es que siempre es a la misma persona. A las mismas personas. ¿Ya? Y el mismo instrumento. Es el mismo instrumento. Pues se llama test retest. ¿Ya? ¿Y aquí es a la misma persona de verdad la misma persona? ¿O a la misma persona porque estadísticamente es a la misma persona? Así como que a las mujeres de Arica. Entonces estadísticamente es una muestra que proporcionalmente se corresponde a y se la aplico 2 veces a 2 muestras. Aquí lo recomendable debería ser aplicar a los mismos individuos. Ya. Más allá que muestra, los mismos individuos. ¿Ya? Lo que yo les decía a la profe de que si me tomaba la muestra al comienzo del semestre con el nivel de ansiedad y me lo tomaba ahora cuando viene el MERSI, voy a tener un nivel de ansiedad. Sí, pues ahí ya estamos viendo otra cosa. Ahí ya no aplica el test retest, porque se ve afectado por lo que hablamos hace un rato, sobre ciertos factores que inciden
en las propiedades psicométricas. Ese tiempo ya va a estar influido por factores externos. El MEXI, a lo mejor le ha ido bien, se siente súper cómoda, o a lo mejor le ha ido mal y está a punto de echarse la asignatura, claramente va a presentar una respuesta diferente. ¿Ya? ¿Todo bien? Segundo elemento, chiquillos, método de formas alternas o paralelas. ¿Ya? Y aquí se hace esto de dos formas. Aquí tomo un instrumento, ¿ya? Y aplico otro instrumento.